Seguimos avanzando con esta historia en Few Boys. A medida que pasan los capítulos, los acontecimientos comienzan a cambiar. Disfruta del contenido. La emperatriz escogió a mi prometida, y ahora estoy atrapado con una yandere con menos 9999 de afecto. Capítulo 111 al 120. Capítulo 111. La debilidad es el pecado original. Anteriormente, cuando Moan dijo que ella era una buena discípula 3 que respetaba a su maestro, Jiang Xuan tontamente creyó 3 partes de eso. Pero ahora que había realizado un movimiento tan escandaloso, Jiang Xuan quedó completamente desconcertado. Después de recuperar el sentido, Jiang Xuan dijo lentamente: Moan, ¿tú no dijiste que eras un buen discípulo 3 que respetaba a su maestro? ¿Qué? ¿El maestro no está dispuesto? Ni siquiera me darás una recompensa tan pequeña. No veo sinceridad en el maestro. Por eso, ya no seré un buen discípulo 3. Si el maestro es intimidado accidentalmente por otros cultivadores, entonces no me pidas que te salve. Al escuchar esta flagrante amenaza, Jiang Xuan se quedó atónito, luego forzó una sonrisa y respondió: No, creo que Moan, eres un buen discípulo 3, estoy de acuerdo. Cuando su voz cayó, Jiang Xuan comenzó a actuar sin expresión. Mirando el par de pies casi perfectos moviéndose en el agua, Jiang Xuan bajó la cabeza y los lavó con cuidado. Un asunto tan pequeño no podía preocuparle en absoluto. Después de todo, entre las habilidades de nivel máximo que el sistema le había dado antes, esta estaba incluida. Sin embargo, Jiang Xuan nunca había tenido la oportunidad de usarlo antes. Debido a que esta habilidad era de nivel máximo, Jiang Xuan incluso instintivamente preguntó: ¿es adecuada la temperatura del agua? Por otro lado, Moan vio que Jiang Xuan la estaba atendiendo sin ninguna queja e inmediatamente se rió con orgullo. Ay, maestro, ¿por qué has caído tan bajo? Hasta te has rebajado a servir a tu discípulo 3. Bueno, si el maestro no cediera, no podrías moverte ni un centímetro en este reino secreto, así que esta es una elección inteligente. Mientras Moan decía esto, extendió la mano y levantó ligeramente la barbilla de Jiang Xuan. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente el maestro al ser intimidado por su propio buen discípulo 3? ¿Te sientes muy sofocado? En el pasado, nadie podía disfrutar de tal servicio por parte del alto y poderoso maestro. ¿Qué tal si el maestro dice algunas palabras agradables para escuchar? Tal vez si estoy de buen humor no le haré las cosas demasiado difíciles al maestro. Cuando la voz de Moan bajó, Jiang Xuan respondió con calma: ¿Eh? ¿Acosado? No, mi querido discípulo 3, ¿olvidaste algo? El cuerpo en el que estás ahora no es tu cuerpo original. Es decir, estoy sirviendo a Xiaoan, y tú solo puedes burlarte de mí con tus palabras. Moan. Interrogación de cierre. Al escuchar las palabras de Jiang Xuan, Moan quedó completamente destrozado. Bien, bien. No esperaba que el maestro se volviera tan elocuente después de no seguir el gran camino sin corazón. Solo digo la verdad. Después de todo, tu verdadero yo es solo un remanente de alma que podría disiparse en cualquier momento. Como tu maestro, me siento muy desconsolado. ¿Qué tal si encuentras un buen sucesor, ayudas a esa persona a ser más fuerte y luego dejas que esa persona te ayude a reconstruir tu verdadero cuerpo? Creo que el sucesor adecuado está lejos en el cielo, pero cerca. El significado implícito de Jiang Xuan en realidad era que Moan le pidiera ayuda. Su cultivo actual aún era demasiado débil. Como otros que tienen fuertes protectores, Jiang Xuan siempre había sentido envidia. Aunque tenía un truco como el sistema, su sistema era demasiado poco confiable. Aunque el sistema seguía diciendo que si Jiang Xuan realmente se enfrentaba a algún peligro, actuaría. Pero Jiang Xuan aún tenía dudas sobre las palabras de su sistema. Después de todo, desde el momento en que conoció al sistema hasta ahora, además de huir y atacarlo, nunca había actuado. Si el sistema pudiera atacarlo unas cuantas veces menos, Jiang Xuan incluso se sentiría aliviado. Y una gran oportunidad estaba justo frente a él. Mientras lograra engañar a su antiguo discípulo 3 para que se convirtiera en su protector, esta ola se mantendría estable. Cuando se encontraba con una mujer malvada a la que no podía derrotar, dejaba que este discípulo 3 se encargara de resolverlo. Esta operación no solo salvó a Namgong Xinuan, ese compañero de equipo cerdo, sino que también controló este reino secreto e incluso obtuvo la protección de un alma remanente de un santo marcial. Esto fue simplemente matar 3 pájaros de un tiro. Un discípulo 3 protegiendo a su maestro es muy razonable. Justo cuando Jiang Xuan había hecho sus planes, vio que Moan estaba un poco callado y continuó hablando. Discípulo 3, ¿será que aún no le crees a este maestro? ¿En qué dudas aún? No te preocupes, este maestro te lo garantiza. Para entonces definitivamente. Antes de que Jiang Xuan terminara de hablar, Moan dijo de repente: está bien, ya que es un pedido del maestro, y de hecho estoy ocupando el cuerpo de esta pequeña niña, debería darle una compensación. No te preocupes, entiendo lo que quiere decir el maestro.
Después, dejaré que esta niñita herede el legado. Aunque su cultivo es un poco débil, su talento sigue siendo aceptable. Con el legado que le dejo y mi protección, tal vez pueda convertirse en una gran experta en el futuro. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Jiang Xuan, que había reaccionado, preguntó rápidamente. ¿Entiendes qué? Creo que no lo entiendes en absoluto. ¿No dijiste antes que me ibas a dar el legado? Moan, también lo sabes, el cultivo actual de este maestro es débil, y es entonces cuando más necesito tu ayuda para... ¿No dijo el maestro que no te importaba el legado que dejé? ¿Qué quieres decir con esto ahora? Además, como el maestro conoce mi identidad, significa que ha recuperado su memoria y no necesita esos legados en absoluto. Jiang Xuan. Naturalmente, Jiang Xuan no había recuperado ningún recuerdo, pero encontró algunos malentendidos en las palabras de Moan. E inmediatamente, Jiang Xuan reveló una sonrisa aduladora. Discípulo 3, no tengo objeción a que le entregues el legado del santo marcial a Nangong Xinuan. Lo diste, así que lo diste. Sin embargo, ¿qué tal si después te quedas a mi lado y te conviertes en mi protector? Moan. Interrogación de cierre. Maestro, ¿qué quiere decir con eso? ¿Necesita que yo, su pequeño discípulo 3 más débil, lo proteja? Entonces maestro, tu verdadera fuerza actual ya es así de débil. Ya que el maestro lo dijo, entonces puedo estar tranquilo. Parece que el poder que el maestro desató antes solo se puede usar una vez. ¿Estoy en lo cierto? Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Buen discípulo 3, ¿qué quieres decir con eso? No, ya no soy el buen discípulo 3 del maestro. Maestro, usted me enseñaba que la debilidad es el pecado original de todo. Un maestro débil no es digno de que yo sea un buen discípulo 3. Originalmente, pensé que el maestro había ocultado su fuerza, así que nunca me atreví a obligarlo a hacer algo demasiado excesivo. Pero no deberías exponer el hecho de tu debilidad delante de mí. Cuando la voz de Moan cayó, ella pateó directamente la palangana de madera, se puso de pie y miró a Jiang Xuan. Un maestro tan débil, en lugar de dejar que esas mujeres malvadas lo intimiden, es mejor para mí apreciarlo. Maestro, ¿quieres pedirme que sea tu protector? Entonces depende de si tu sinceridad es suficiente. Jiang Xuan. Exclamación de cierre. Capítulo 112. Suplicando misericordia. En ese momento, cuando Jiang Xuan notó la codicia no disimulada en los ojos de Moan, rápidamente habló para persuadirla. Espera, Moan, cálmate primero. ¿Qué pasa? ¿Será que, a estas alturas, maestro, todavía planeas hacer esfuerzos inútiles? Te aconsejo que te rindas obedientemente. Siempre y cuando me permitas, a este discípulo 3, ser un discípulo desobediente solo por esta vez, yendo en contra de la jerarquía. Entonces aceptaré ser tu protector, maestro. Todo tiene un precio claro. Maestro, no puede confiar en su antigüedad y esperar que lo ayude a cualquier precio, ¿verdad? Jiang Xuan. No, Moan, malinterpretaste lo que quise decir. Quise decir que no necesitas ser mi protector. Moan. Interrogación de cierre. Maestro, no creerá que seguiré siendo un buen discípulo solo por esto, ¿verdad? Desde el momento en que expusiste tu débil fuerza, ya estaba destinado a perderme, a este buen discípulo. Cuando Moan terminó de hablar, dio un paso adelante, ahuecó el rostro de Jiang Xuan con ambas manos y, al mismo tiempo, le pisó el pie. Maestro, al final, es porque me enseñaste bien antes. ¿Aún recuerdas lo que dijiste entonces, que los débiles están destinados a ser pisoteados? Jiang Xuan. Interrogación de cierre. No, ¿quién te enseñó a comprender? No te quedes solo en la superficie. Además, Moan, no seas impulsivo, no estás en tu estado corporal principal ahora mismo. Está bien, ella no tendrá ningún recuerdo de esto. Entonces le daré la herencia del santo marcial como compensación. Si de verdad espero hasta el día en que pueda remodelar mi verdadero cuerpo, será demasiado tarde. No puedo esperar tanto. Por ahora solo puedo arreglármelas. Además, es el mismo principio. La debilidad en sí misma es el pecado original. Si este pequeño compañero a tu lado, maestro, fuera lo suficientemente fuerte, no tendría la oportunidad de disfrutar. Jiang Xuan. Bajo el árbol de flor de durazno. Las flores caídas y la ropa manchada cubren el suelo, la brisa primaveral es libre y las flores de durazno huelen fragante. Maestro, antes parecías invencible, nunca experimentaste lo que se siente ser débil, ¿verdad? Si no puedes soportar el afecto del discípulo 3, es mejor rendirse lo antes posible. Ni siquiera necesitarías que te enseñe cómo rendirte, ¿verdad? Rendirse. ¿Es broma? ¿Rendirse a mi propio discípulo? ¿Cómo puede ocurrir algo así bajo el cielo, una situación tan completamente opuesta? Estás pensando demasiado. Por el contrario, Moan, no te queda mucho poder del alma, ¿verdad? Este estado tuyo probablemente no durará mucho. Además, también tienes que destinar una parte del poder de tu alma para mantener este reino secreto. Si sigues así, serás tú quien no pueda resistir primero. Detente rápido.
Ya te has convertido en un discípulo desobediente, no empeores las cosas. HMPH, si el maestro se niega a rendirse, no me detendré. Incluso si agoto todo el poder de mi alma ahora, ya he obtenido grandes beneficios. Así que, continuemos este punto muerto y veamos quién no aguanta primero. Jiang Xuan. En ese momento, Jiang Xuan pensó para sí mismo. Espera, si Moan realmente ignora todo e insiste en este punto muerto conmigo. Una vez que agote el poder de su alma, todo el reino secreto se derrumbará. En ese momento, si tengo mala suerte, no me enfrentaré a un grupo de poderosos cultivadores. Si me ven en este estado, ¿qué diferencia hay entre eso y una oveja entrando en la guarida de un tigre? Esta discípula desobediente es tan despiadada. Está claro que si no cedo, nos hundirá a ambos. Confiar en que solo queda un rastro de alma residual, ser valiente, ser realmente arrogante hasta este punto, es demasiado. Después de sopesar los pros y contras en su corazón, Jiang Xuan finalmente no continuó resistiéndose obstinadamente a Moan. Entonces, ¿qué pierdo? Las palabras del maestro significan que te rindes y admites la derrota. Sí, discípulo 3, aún no deberías consumir tanto el poder de tu alma residual. Considéralo mi pérdida. Pero maestro, por tu aspecto no pareces rendirte ni admitir la derrota. Parece como si me la estuvieras otorgando. No acepto este tipo de admisión de derrota, a menos que te entregues a mí sincera y sinceramente. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Al escuchar las palabras cada vez más presuntuosas de Moan, Jiang Xuan quedó completamente paralizado. Él ya había tomado amablemente la iniciativa de inclinar la cabeza y admitir la derrota, dándole una salida, pero este discípulo desobediente en realidad se aprovechó de ello e hizo exigencias. Si no fuera por la preocupación de que si el alma residual de este discípulo desobediente realmente se disipaba y el reino secreto colapsaba y se salía de control, probablemente atraería innumerables problemas, no querría complacer a este discípulo desobediente. Jiang Xuan respiró hondo y luego cambió a su modo de actuación máximo. Entonces, con una mirada lastimera, respondió nuevamente. Este maestro está admitiendo sinceramente su derrota. En ese momento, Moan pellizcó directamente la mandíbula de Jiang Xuan. No es suficiente. Ya que el maestro ha admitido la derrota, deberías elogiarme más. Una simple admisión de la derrota no demuestra sinceridad. Discípulo 3, no esperaba que fueras tan poderoso. Eres realmente asombroso. Creo que nunca lo olvidaré en mi vida. Sigo sintiendo que me falta algo. Maestro, deberías cambiar tu forma de dirigirte a mí. Tratémonos de otra manera. Yo te llamaré maestro, y tú me llamarás Moandaren, ¿de acuerdo? De todos modos, los débiles deben tener la postura de los débiles. Solo así podrán demostrar la sinceridad de su rendición, ¿entienden? Jiang Xuan. En ese momento, Jiang Xuan, con una expresión oscura, finalmente habló con un toque de dientes apretados. Moandaren, he perdido. ¿Puedo pedirte que me perdones? Al escuchar las humildes palabras de Jiang Xuan, Moan finalmente se pellizcó la cara con satisfacción. Bien, ya que eres mi maestro, te perdonaré esta vez. Cuando el poder de mi alma se recupere un poco, te permitiré experimentar algo aún más asombroso. Mientras sus palabras caían, Moan finalmente soltó a Jiang Xuan, se levantó lentamente y miró a Jiang Xuan mientras continuaba. A continuación, le daré la herencia del santo marcial a esta niñita. Maestro, puede observar desde un lado. Después de terminar la herencia, necesitaré dormir por un periodo de tiempo, y este reino secreto colapsará debido a eso. En ese momento, la matriz de teletransportación que salga de este lugar hacia los demás será aleatoria. Pero no tienen que preocuparse por la seguridad del maestro. Los teletransportaré a ambos a un lugar donde no haya otros cultivadores fuertes. Maestro, cuando despierte, seré tu protector según nuestro acuerdo. Al escuchar las palabras de Moan, Jiang Xuan asintió rápidamente y dijo, discípulo 3, no te preocupes. Dale la herencia a Nangong Xinuan. Al momento siguiente, el aura de Nangong Xinuan comenzó a elevarse rápidamente. Al mismo tiempo, todo el reino secreto de nivel santo comenzó a temblar levemente, sorprendiendo a todos los cultivadores dentro del reino secreto. Pronto, todo el reino secreto comenzó a colapsar y todos los cultivadores fuertes fueron teletransportados uno por uno. Mientras tanto, Jiang Xuan, sosteniendo al inconsciente Nangong Xinuan, desaparecieron juntos del reino secreto. Tras un tiempo indeterminado, cuando Nangong Xinuan despertó lentamente, se encontró dentro de una cueva. Además, su cuerpo parecía un poco débil y carecía de fuerza. Después de mirar los alrededores vacíos, quedó completamente atónita. Se le oyó murmurar para sí misma, ¿dónde está esto? Creo que tuve un sueño extraño, y también recibí una herencia del mayor santo marcial Tongtian. Ah, cierto, ¿a dónde fue Xuan Jeje? Por otro lado, Jiang Xuan apareció afuera de una ciudad usando una máscara.
En ese momento, cuando miró la información proporcionada por el sistema después de escanear, quedó ligeramente perplejo. En realidad, había llegado sin darse cuenta al territorio de la dinastía Anguan. Capítulo 113. El lugar más seguro. Respecto a la dinastía Anguan, Jiang Xuan había oído hablar de ella hacía mucho tiempo. La emperatriz Leng Wulsuan de la dinastía Anguan había planeado recientemente traer por la fuerza a Jiang Xuan aquí para que fuera el emperador. Pero esa vez, cuando Jiang Xuan se despertó, se encontró con Qin Qi. Supuso que Leng Wulsuan probablemente había sido interceptado por Qin Qi. No esperaba que más de un mes después, sería transmitido accidentalmente al territorio de la dinastía Anguan. Ante esto, Jiang Xuan expresó gran pánico. Si se topaba accidentalmente con Leng Wulsuan aquí, probablemente sería capturado y ascendido a emperador. No hace mucho, después de que Jiang Xuan y Nangong Xinuan fueron transmitidos fuera de ese reino secreto de nivel santo, sintió un ligero alivio cuando descubrió que no había otras potencias transmitidas a su alrededor. Posteriormente, Jiang Xuan tomó una decisión audaz. Aunque Nangong Xinuan aún no se había despertado y Moan había consumido demasiado poder del alma y caído en un sueño profundo, decidió ir directamente. No había nada que pudiera hacer. Jiang Xuan sabía que si no huía, con su fuerza actual, no podría enfrentarse a Nangong Xinuan en absoluto. Aunque había engañado con éxito a Nangong Xinuan antes, el sexto sentido de las mujeres en este mundo matriarcal era terriblemente fuerte. Jiang Xuan no estaba seguro de poder evitar que su engaño saliera a la luz. Y una vez que su débil fuerza de cultivo fuera expuesta, su seguridad personal podría estar garantizada, pero no se atrevió a imaginar lo que encontraría. Después de todo, Jiang Xuan había visto muchos métodos utilizados por esas mujeres malvadas después de que su engaño fue expuesto. Entonces, Jiang Xuan encontró una cueva, instaló allí a Nangong Xinuan, se aseguró de que Nangong Xinuan no encontrara ningún peligro y luego huyó sin mirar atrás. Después de correr durante 2 días llegó frente a esta ciudad. En ese momento, debido a que estaba preocupado de que Nangong Xinuan lo encontrara y había estado aturdido durante 2 días y medio, Jiang Xuan finalmente recordó que su sistema tenía una función de escaneo. Después de darse cuenta de esto, le pidió al sistema que escaneara su situación, y solo entonces se enteró de que actualmente se encontraba dentro del territorio de la dinastía Anguan. Y la ciudad frente a él resultó ser la ciudad imperial de la dinastía Anguan. Al enterarse de esta noticia, Jiang Xuan solo sintió conmoción y no alegría. Maldita sea, fue bueno que se detuviera a tiempo y no entrara en esa ciudad imperial. Si Leng Wulsuan realmente hubiera regresado a la ciudad imperial Anguan, y lo hubieran descubierto después de ingresar a la ciudad imperial, la otra parte probablemente pensaría erróneamente que había venido voluntariamente para ser el emperador, y entonces sería imposible de explicar. En ese momento, Jiang Xuan se detuvo, pero pensó para sí mismo. Espera, dado que esta es la dinastía Anguan, significa que no está muy lejos de la ciudad imperial Dajian. Pensándolo bien, ahora el clan demonio se ha llevado a Xiaoyu, Liu Yun y Nangong Xinuan no están en la ciudad imperial de Dajian, y Muron, esta diosa de la guerra femenina, tampoco está en la ciudad imperial de Dajian. Además ha pasado más de un mes, Leng Wulsuan debería haber regresado a la dinastía Anguan. Además, mi subdirector del pabellón, después de que desaparecí, probablemente llevó a los miembros del pabellón Xuantian a buscar mi paradero hace mucho tiempo. No, pensándolo de esta manera, la ciudad imperial Dajian es en realidad el lugar más seguro. Después de analizar seriamente la situación actual, los ojos de Jiang Xuan se iluminaron levemente. Así es, como dice el refrán, el lugar más peligroso es el lugar más seguro. Según la situación actual, la ciudad imperial Dajian es definitivamente el lugar más seguro. Mientras regrese a la ciudad imperial Dajian y se cultive bien durante unos meses, para entonces, si esas mujeres malvadas se atreven a venir a buscarlo, no se verá obligado a ceder y tragarse su orgullo como antes. Después de formular cuidadosamente su próximo plan, los pensamientos de Jiang Xuan entraron en el espacio del sistema en su mente. Sistema, escanea qué tan lejos está la ciudad imperial de Dajian desde aquí y dame un mapa detallado. Din. En respuesta al anfitrión, después de esta actualización del sistema, el alcance de escaneo se ha incrementado de un radio de 100 li a un radio de 1000 li. Sin embargo, la ciudad imperial Dajian mencionada por el anfitrión no está dentro del radio de 1000 li, por lo que no se puede proporcionar una respuesta de escaneo al anfitrión. Jiang Xuan originalmente había hecho sus planes con alegría, pero después de que el sistema le informara sobre la limitación de la función de escaneo, su humor se agrió instantáneamente. Sistema, tú siempre te equivocas en los momentos críticos eres demasiado poco fiable. Después de saludar cordialmente a los antepasados del sistema y a varios otros sistemas, Jiang Xuan lo dejó ir temporalmente. Sus pensamientos volvieron al presente. Jiang Xuan se encontraba frente a la ciudad imperial de Anguan.
Como si hubiera pensado en algo, continuó hablando al sistema. Sistema, detecta si hay aura de Leng Wulsuan dentro de la ciudad imperial Anguan. Copié su raíz espiritual antes, deberías ser consciente de su aura. Din. En respuesta al anfitrión, según el escaneo, no se ha encontrado el aura de Leng Wulsuan. Al escuchar los comentarios del sistema, Jiang Xuan finalmente respiró aliviado. Como Leng Wulsuan no estaba allí, su plan de regresar a la ciudad imperial Dajian no se vería obstaculizado. Siempre que ingresara a la ciudad imperial Anguan y comprara un mapa para la ciudad imperial Dajian, sería infalible. También había escuchado a Leng Wulsuan decir antes que la dinastía Dajian incluso rindió tributo a la dinastía Anguan y buscó protección. Si ese fuera el caso, definitivamente habría una ruta de mapa a la ciudad imperial de Dajian. Sin embargo, cuando Jiang Xuan llegó a la puerta de la ciudad imperial Anguan, fue interceptado por dos guardias femeninas. ¡Alto! ¿Quién eres? Para entrar a la ciudad imperial, primero debes mostrar tu identidad y pagar 1000 piedras Lin como entrada. Al escuchar esto, Jiang Xuan sacó 2000 piedras Lin de su anillo de almacenamiento y se las entregó. Hola, dos hermanas. Esta es mi entrada. El extra es para invitarlas a tomar el té. ¿Sigues siendo hombre? Aceptamos la entrada, pero antes de entrar a la ciudad, debes quitarte la máscara. No permitimos la entrada a personas con identidades desconocidas. Tengo que quitarme la máscara. Pero soy fea desde pequeña, me temo que mi apariencia asustará a las dos hermanas. No importa lo feo que seas, debes quitarte la máscara, de lo contrario no se te permitirá entrar a la ciudad. Jiang Xuan. Afortunadamente, Jiang Xuan ya había previsto esta situación. Se quitó la máscara con calma, revelando un rostro cubierto de cicatrices, de aspecto abstracto y feo. Al ver el rostro bajo la máscara de Jiang Xuan, los dos guardias se sobresaltaron y casi sacaron sus espadas en el acto. Inmediatamente, Jiang Xuan se puso lentamente la máscara. Lo siento, asusté accidentalmente a las dos hermanas. Tú también eres una persona lamentable, olvídalo, ve allí, registra tus datos y luego entra. Al registrar su información, Jiang Xuan le escribió directamente a Lin Tian. Bueno, Lin Tian era el feo, ¿qué tenía eso que ver con Jiang Xuan? Después de ingresar a la ciudad imperial Anguan, Jiang Xuan tenía un objetivo claro y comenzó a explorar. A lo largo del camino, su aparición con la máscara puesta despertó mucha curiosidad en muchas personas. Hasta que una mujer chocó deliberadamente contra él y convenientemente le arrebató la máscara a Jiang Xuan. Cuando se reveló el rostro de Jiang Xuan, las mujeres que lo rodeaban se dispersaron y huyeron una por una. Jiang Xuan quedó bastante satisfecho con el resultado. Había dejado que alguien le quitara la máscara deliberadamente. El objetivo era hacer añicos, de una sola vez, todas las fantasías de todos aquellos que estaban interesados en él. Esta cara era adecuada para ser utilizada como un terminador de fantasía. Tras buscar durante casi todo el día, Jiang Xuan finalmente encontró al vendedor de mapas. Mientras compraba el mapa para la ciudad imperial de Dajian, la voz del sistema resonó repentinamente en su mente. Din. Se ha detectado al objetivo, Leng Wulsuan, en un radio de 100 li del anfitrión. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Capítulo 114. Se ha abierto la recompensa de más alto nivel originalmente. Después de comprar el mapa para ir a la ciudad imperial Dajian, Jiang Xuan estaba inmerso en la alegría de regresar pronto a casa. En ese momento, el aviso dado por el sistema hizo que Jiang Xuan entrara instantáneamente en pánico. Se escondió rápidamente en la tienda, por miedo a encontrarse accidentalmente con Leng Wulsuan. Actualmente, se encontraba dentro de la ciudad imperial Anguan, y este era en última instancia el territorio de Leng Wulsuan. Si se descubriera la identidad de Jiang Xuan, muy probablemente sería capturado y nombrado emperador. Pero convertirse en emperador era un callejón sin salida. En pocas palabras, era un objetivo viviente puesto a la vista de todos. Aunque ahora se había vuelto un poco más fuerte, no era por mucho. Por eso no quería en absoluto involucrarse en ninguna lucha por el poder imperial. La única salida ahora era hacer un buen uso de la función de escaneo del sistema para evitar a Leng Wulsuan tanto como fuera posible. En ese momento, Jiang Xuan le dijo en secreto a su sistema. Sistema, ¿a qué distancia está Leng Wulsuan de mí ahora? Necesito información más detallada. Din. En respuesta al anfitrión, según la detección, el objetivo, Leng Wulsuan, se acerca a la puerta de la ciudad imperial de Anguan. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Al escuchar esto, Jiang Xuan exclamó interiormente. Esto es algo bastante especial, bloquear también mi ruta de salida. ¿Será que acaba de regresar al lado de la dinastía Anguan? ¡Qué casualidad! Parece que no puedo irme por un tiempo. Sistema, vigila los movimientos de Leng Wulsuan en todo momento. En cuanto salga de la ciudad imperial, infórmame de inmediato. Al otro lado, en el frente de la puerta de la ciudad imperial de Anguan.
Varios guardias estaban despejando el camino, mientras Leng Wulsuan y el viejo ancestro que la acompañaba estaban hablando. Xiao Xuan, como dice el dicho, hay muchos peces en el mar. Tú y ese joven estaban destinados a encontrarse, pero no a estar juntos. Has estado deprimido en la ciudad imperial de Dajian durante más de un mes, preguntando sobre innumerables piezas de información, pero finalmente sin ningún resultado. Como emperatriz, también deberías centrar tu atención en la gestión de la dinastía. Pero viejo ancestro, simplemente no puedo dejarlo ir, es porque no lo protegí bien, por eso ya lo dije antes, no se te puede culpar por esto. Quien se lo llevó pertenece a una secta de la dinastía imperial. Esa persona podría destruir fácilmente toda nuestra dinastía Anguan. No podemos permitirnos el lujo de ofenderlos. Además, con tu cultivo actual, incluso si fueras 100 veces más fuerte, aún no serías capaz de proteger nada. Leng Wulsuan. Aunque sabía que su antiguo antepasado decía la verdad, Leng Wulsuan quedó completamente abatido. El emperador que ella había elegido fue arrebatado antes de que pudiera traerlo de regreso a la dinastía Anguan. Para ella, esto fue una humillación que durará toda la vida. Pase lo que pase, ella tenía que encontrar al emperador y traerlo de regreso. Incluso si la otra parte fuera de una secta de la dinastía emperador, ella todavía iría y los desafiaría cuando llegara el momento. Viejo ancestro, lo he pensado bien. Esta vez, al regresar, planeo ir al mausoleo de la ciudad imperial para aceptar la prueba de herencia que dejó el ancestro de la primera generación. No, Xiao Xuan, tu decisión es demasiado imprudente. Entre las emperatrices que han aceptado la herencia del ancestro de primera generación a lo largo de la historia, ni una sola ha regresado con vida. Aunque se rumorea que el ancestro de primera generación alguna vez alcanzó el reino emperador marcial de medio paso, su herencia no ha sido obtenida por nadie hasta el día de hoy. No tengo otra opción. Para obtener el poder de traer de vuelta al emperador, este es el único método que me queda. Solo la herencia del ancestro de primera generación puede ayudarme. Justo cuando ambos llegaron no muy lejos de la puerta de la ciudad, Leng Wulsuan escuchó inesperadamente una conversación entre dos guardias que custodiaban la puerta de la ciudad. Ay, no esperaba que ese joven con máscara tuviera una cara tan fea debajo. Sí, pero es de buen corazón e incluso nos dio algunas piedras preciosas adicionales. En realidad, cuando escuché su voz por primera vez, esperaba con ansias ver el rostro debajo de su máscara. Sí, pensé que me deleitaría la vista, pero ay. Sin embargo, es una persona lamentable. Incluso usa una máscara voluntariamente para no asustar a los demás. A mitad de su conversación, al ver a varios guardias poderosos justo delante, rápidamente dieron un paso adelante para saludarlos. Bienvenida, emperatriz, a su regreso a la ciudad imperial Anguan. Mientras las palabras caían, los guardias de la muralla de la ciudad también se arrodillaron para saludar, uno por uno. Sin embargo, del lado de Leng Wulsuan, ella se quedó congelada en el lugar, luciendo ligeramente perdida en sus pensamientos. Se la vio murmurando para sí misma. Llevando una máscara, un hombre feo, esto es como cuando lo conocí por primera vez, podría ser él. Al escuchar la conversación entre los dos guardias de la ciudad, Leng Wulsuan no pudo evitar recordar la primera vez que conoció a Jiang Xuan. En ese momento, Jiang Xuan también llevaba una máscara. Y el rostro debajo de la máscara era normal, quizá incluso un poco feo. Aún así, el instinto de Leng Wulsuan lo había visto todo desde hacía tiempo. Aunque el disfraz de la otra parte era extremadamente perfecto, ella, con su cultivo de emperador marcial, no podía verlo. Desafortunadamente, aún no podía engañar el instinto de su cuerpo. Ese deseo instintivo de acercarse a él era extremadamente fuerte. En ese momento, por su reacción instintiva, dedujo que la otra parte se había disfrazado. Pero por muy perfecto que fuera ese disfraz, seguía siendo solo un disfraz. Aunque pudiera engañar su percepción, no podía engañar su reacción instintiva innata. Al pensar en esto, un pensamiento apareció de repente en la mente de Leng Wulsuan, uno que ella misma encontró algo absurdo. Es decir, ¿podría el joven feo que llevaba una máscara, del que estaban hablando estos guardias de la ciudad, ser el mismo joven que había capturado su corazón y su mente? Después de que este pensamiento apareció en su mente, aunque sabía que la posibilidad era menos de 1 en 10.000. Pero ella aún quería confirmarlo con sus propios ojos, siempre y cuando pudiera verlo una vez. El instinto de su cuerpo reconocería a la otra parte antes que ella. Después de recuperar la compostura, Leng Wulsuan disculpó a quienes la saludaban y caminó hacia los dos guardias de la ciudad. El joven enmascarado que acabas de mencionar, la emperatriz está muy interesada. Cuéntale todo lo que sepas. No mucho después, Leng Wulsuan miró el nombre Lin Tian escrito en el registro, así como la información sobre que él era de la dinastía Dajian, y una sonrisa apareció en sus labios. En ese momento, Leng Wulsuan pensó interiormente, ¿dinastía Dajian?
Parece que la probabilidad de que sea él es mucho mayor de lo que esperaba. En la superficie, ella continuó hablando con los dos guardias de la ciudad. Dibuja la máscara que llevaba ese joven. Actualmente se encuentra dentro de la ciudad imperial Anguan, ¿verdad? Envíen un aviso. A partir de ahora, toda la ciudad imperial quedará sellada. Nadie podrá salir. Movilizaré a varios reyes marciales para patrullar y asegurar la puerta de la ciudad imperial. Además, activa la recompensa de mayor nivel. A quien pueda revelar el paradero de este joven enmascarado, esta emperatriz le otorgará 100 millones de piedras Ling de alta calidad. Por otro lado, cuando Jiang Xuan se enteró por el sistema que después de 1 o 2 horas, Leng Wulsuan todavía estaba en la puerta de la ciudad imperial, se sintió un poco deprimido. Al no tener otra opción, primero tuvo que buscar una posada donde alojarse. Tan pronto como el sistema detectó que Leng Wulsuan había abandonado la puerta de la ciudad imperial, inmediatamente aprovechó la oportunidad para irse. Lo que Jiang Xuan no sabía era que una gran tormenta se acercaba silenciosamente a él. Capítulo 115. Él corre, ella persigue dentro de la lujosa posada. Jiang Xuan, que estaba descansando en el suave sofá, pensó en secreto. Es extraño, lógicamente hablando, el escaneo del sistema no debería estar mal. Entonces, ¿por qué Leng Wulsuan, la emperatriz, permanecería en la puerta de la ciudad durante tanto tiempo? Lo mire como lo mire, esto no parece correcto. ¿Será que mi paradero ha sido descubierto? Pensándolo bien, cometí un pequeño error. Al registrarme para entrar a la ciudad, aunque mi nombre era un alias, fui un poco perezoso y escribí directamente la dinastía Dajian como mi origen. En ese momento, vi en el formulario de registro que había varias personas de la dinastía Dajian, así que no pensé demasiado en ello. De ninguna manera, podría ser que ella pueda adivinar que soy yo solo porque soy de la dinastía Dajian. Imposible. Es demasiado escandaloso. Sin embargo, en todo hay que tener en cuenta el peor escenario posible. Suponiendo que Leng Wulsuan se volvió loco y comenzó a buscar por todas partes gente de la dinastía Dajian. Entonces mi situación actual no pinta bien. No, por si acaso, debería cambiarme de disfraz y de posada. Los planes del emperador son demasiado complejos, por el bien de la estabilidad, tengo que estar en guardia. Justo cuando Jiang Xuan estaba haciendo sus planes internamente, el sistema en su mente de repente le recordó. Anfitrión, se detecta que Leng Wulsuan se mueve rápidamente y la dirección del movimiento es hacia la ubicación del anfitrión. Jiang Xuan. Exclamación de cierre. Tras escuchar la indicación del sistema, Jiang Xuan tiró la mascarilla frenéticamente y, con gran acierto, usó desmaquillante para cambiar su apariencia. Luego, saltó por la ventana y huyó sin dudarlo. Y justo cuando Jiang Xuan se fue, al momento siguiente, Leng Wulsuan ya había aparecido en la entrada de la posada. ¿Diste la pista? Ese joven con máscara se queda aquí. En ese momento, el posadero habló con mirada respetuosa, reportando a la emperatriz, la persona que busca reservó una habitación en el último piso de esta posada hace poco y ahora mismo está descansando. Está bien, la emperatriz irá y confirmará primero. Mientras las palabras caían, la figura de Leng Wulsuan ya había llegado al piso superior, y luego, abrió directamente la puerta de la habitación. Sin embargo, en ese momento la habitación estaba vacía y solo había una máscara en el suelo. Después de dar un paso adelante y recoger la máscara, Leng Wulsuan murmuró para sí misma. Este joven enmascarado en realidad huyó, podría ser que adivinó que la emperatriz vendría aquí. A juzgar por el aura restante, se fue hace poco tiempo. En otras palabras, se está escondiendo de mí y sabe que vendré. Esta aura restante realmente hace que el instinto de mi cuerpo se sienta cerca. De hecho, tal como esperaba, ese joven enmascarado es realmente el emperador que tanto extraño. Pero ahora parece que mi emperador se ha portado muy mal. Está claro que vino a la ciudad imperial de Anguan, pero sigue ocultándose de mí a propósito. Está bien, quiero ver cuánto tiempo puedes esconderte. Mientras las palabras caían, la figura de Leng Wulsuan desapareció del lugar. Por otro lado, Jiang Xuan se enteró por el sistema que Leng Wulsuan había aparecido en la posada donde se había hospedado anteriormente. Por eso, Jiang Xuan se sintió afortunado en secreto de haber corrido tan rápido. Si hubiera sido solo 2 minutos más lento, probablemente se habría topado con Leng Wulsuan. Ahora que sabía que Leng Wulsuan estaba en la posada, Jiang Xuan no lo pensó 2 veces y corrió directamente hacia la puerta de la ciudad imperial. Quería aprovechar esta excelente oportunidad para abandonar la ciudad imperial Anguan. Con su condición física ya mejorada, solo le tomó unos minutos llegar a la puerta de la ciudad moviéndose rápidamente. Sin embargo, justo cuando Jiang Xuan llegó aquí, escuchó una mala noticia impactante. La ciudad imperial de Anguan se encuentra bajo bloqueo de emergencia, solo se permite la entrada, no la salida, y nadie puede salir. Ante esta medida obligatoria, algunas potencias de otras dinastías que tenían asuntos urgentes que abandonar se mostraron descontentas.
Una de las mujeres vestidas de blanco reveló inmediatamente su fuerza de rey marcial y se resistió. Jiang Xuan, que estaba cerca, vio esto y en secreto aplaudió a la otra parte en su corazón. Ve, hermana de la espada larga. Debes resistir esta injusticia. Sin embargo, al momento siguiente, Jiang Xuan quedó un poco aturdido. Porque la potencia del rey marcial que se destacó para resistir fue atacada directamente por 5 o 6 potencias máximas del 9º nivel del rey marcial. Después de un momento, esa persona fue golpeada hasta quedar irreconocible y siguió disculpándose. Lo siento, ya no quiero irme de la ciudad imperial Anguan. Por favor, deja de golpearme. Al ver esta cruel escena, Jiang Xuan tuvo que renunciar temporalmente a la idea de abandonar la ciudad imperial Anguan. Es broma, incluso un poderoso rey marcial fue golpeado hasta convertirlo en una cabeza de cerdo. ¿Qué podía hacer él, un pequeño pez en el reino del guerrero marcial? Por supuesto, si Jiang Xuan estuviera en el reino del rey marcial, esos pocos reyes marciales que bloqueaban la puerta de la ciudad serían solo peces pequeños a sus ojos. Desafortunadamente, Jiang Xuan todavía no tiene suficiente tiempo para cultivar. Pero él cree que todo mejorará después de regresar a la ciudad imperial Dajian. En ese momento, Jiang Xuan, que estaba escondido entre la multitud, escuchó las conversaciones de los demás. ¿Lo has oído? Este confinamiento es una orden de nuestra emperatriz. Parece que alguna persona importante se ha infiltrado en la ciudad imperial Anguan. ¿No recibiste la noticia? Dicen que esa persona es enemiga de la emperatriz, y esta también ha emitido una orden de búsqueda de alto nivel, ofreciendo una recompensa por un joven que lleve este tipo de máscara. Mira, lleva una máscara así. Si proporcionas pistas precisas, la emperatriz te recompensará con 100 millones de piedras Lin de alta calidad. Vaya, estas piedras Lin son muy fáciles de conseguir, vamos todos a buscarlo. Estas mujeres que estaban hablando no se dieron cuenta de que el sujeto principal de la recompensa de más alto nivel estaba parado detrás de ellas con una expresión desconcertada. En ese momento, Jiang Xuan exclamó en su corazón, esto es demasiado, ¿cómo puedo jugar si ella no se debilita? Ha determinado que el joven de la máscara soy yo, e incluso ha emitido una orden de recompensa. Esto es verdaderamente escandaloso, como si la madre de lo escandaloso abriera la puerta a lo escandaloso, es escandaloso hasta el extremo. Por suerte me quité esa máscara a tiempo y cambié mi apariencia. Ahora parezco normal, y frente a este grupo de personas, no me reconocerían. Parece que aún necesito estar atento a la ubicación de Leng Wusuan. Por ahora, solo puedo esconderme bien durante 2 días y luego buscar una oportunidad para abandonar la ciudad imperial de Anguan cuando la situación se calme. Justo cuando Jiang Xuan estaba a punto de cambiar de lugar para esconderse nuevamente, la voz del sistema salió de su mente. Ding. Se ha detectado que Leng Wusuan se mueve rápidamente hacia la puerta de la ciudad imperial. Jiang Xuan. Exclamación de cierre. Después de escuchar la respuesta del escaneo proporcionada por el sistema, Jiang Xuan huyó rápidamente en dirección opuesta a la puerta de la ciudad. En ese momento sintió que alguien le daba una palmadita en el hombro. Al momento siguiente, de repente sonó una voz etérea. ¿A dónde más quieres huir? Mi querido emperador Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando esta novela, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 116. Identidad revelada. Después de escuchar la voz familiar en su oído, Jiang Xuan instantáneamente sintió que su corazón se hundía a la mitad. Incluso con el sistema que lo ayudaba a monitorear constantemente los movimientos de Leng Wusuan, ¿cómo podría ella reconocerlo entre la multitud? Aunque Jiang Xuan estaba muy confundido, sabía que bajo la atenta mirada del público, para evitar que ella lo convirtiera en emperador, solo podía recurrir a algunos métodos despreciables. En la superficie, Jiang Xuan se dio la vuelta y miró a Leng Wusuan, gritando inmediatamente con una voz clara y agradable. ¡Ayuda! Están secuestrando a un civil en la calle. Ni siquiera lo conozco. ¿Hay alguna heroína amable que pueda ayudar? Tan pronto como Jiang Xuan dijo esto, instantáneamente despertó la ira pública. ¿Qué? ¿Quién se atreve a secuestrar a un civil en la ciudad imperial? Esto no les hace justicia. Absurdo. Secuestrar a un civil en la calle. ¿Qué clase de sinvergüenza haría algo así? Es absolutamente intolerable. ¿Dónde? ¿Secuestrar a un civil? ¿No significa eso que hay un hombre guapo? ¡Qué envidiable! Realmente desvergonzado y depravado. Debes liberar a ese muchacho inmediatamente. Justo cuando los cultivadores de los alrededores se sintieron atraídos por la agradable voz de Jiang Xuan, uno por uno se llenaron de indignación justa y dijeron tonterías. Pero cuando vieron el origen de la voz y a la mujer que supuestamente estaba secuestrando a un civil, todos se quedaron atónitos en el lugar, en silencio. Todos los sonidos desaparecieron en un instante, reemplazados por un silencio inquietante.
En ese momento, Leng Wulsuan miró a la gente que la rodeaba y dijo con calma: desaparece de la vista de la emperatriz en 3 respiraciones, de lo contrario, obstaculizar un asunto importante de la emperatriz resultará en prisión. Tan pronto como las palabras cayeron, el grupo de heroínas que había estado gritando más fuerte y actuando con más rectitud fueron las primeras en huir. Y después de huir lejos y asegurarse de que estaban en un lugar seguro, aquellas personas todavía estaban llenas de un miedo persistente. ¿Estás seguro de que no estabas viendo cosas ahora mismo? ¿Por qué la emperatriz secuestraría a un civil en la calle? Sin embargo, si quien secuestra al civil es la emperatriz, entonces está bien. Antes de que esta persona pudiera terminar de hablar, fue detenida inmediatamente. Ten cuidado con tus palabras. Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. La emperatriz es tan sabia y poderosa, ¿cómo pudo hacer algo así? Exactamente, exactamente. Lo miré disimuladamente hace un momento, y ese hombre parece común y corriente. Con esa apariencia, ni siquiera a mí me interesaría, así que ¿cómo podría interesarle a la emperatriz? De hecho, en aquel entonces, a los diversos hombres hermosos enviados por los poderosos funcionarios como candidatos a emperador, la emperatriz ni siquiera los miró directamente. Si una persona poderosa con estándares tan altos como la emperatriz secuestrara a un hombre feo en la calle, yo inmediatamente me tragaría esta espada. Por otro lado, al ver que el entorno se vaciaba en un instante, Jiang Xuan se quedó estupefacto. ¿Por qué no hay heroínas verdaderamente justas hoy en día? Él había bajado la cara para pedir ayuda. Oh, su apariencia actual es la de un hombre feo, así que está bien. ¿Así es como es posible que un hombre feo sea secuestrado en la calle? No, espera, si ese es el caso, ¿qué está pensando la emperatriz frente a él? ¿Podría ser que su pequeña cabeza fue pateada por un burro? Cuanto más lo pensaba, más enfadado se ponía Jiang Xuan, y decidió arriesgarse, apostando a que el efecto del agua de reposición del sistema realmente podría funcionar. En la superficie, Jiang Xuan cambió inmediatamente su expresión. Señorita, usted es tan hermosa, no esperaba que a pesar de ser tan feo, usted aún secuestrara a un civil. Parece que tienes mucha hambre, ay, no, quiero decir es demasiado conmovedor, vale, entonces te acompaño. Como no te desagrado, te seguiré de ahora en adelante. Cuando las palabras cayeron, Jiang Xuan dio un paso adelante y abrazó a Leng Wulsuan. Jiang Xuan supuso que las palabras de Leng Wulsuan en ese momento solo lo estaban poniendo a prueba y probablemente no lo reconoció por completo. Después de todo, el efecto del agua de maquillaje había engañado incluso a un santo marcial de primer nivel como Muan. Lo que tenía que hacer ahora era disipar las sospechas de Leng Wulsuan. Originalmente, Jiang Xuan pensó que con esta apariencia, Leng Wulsuan lo alejaría con disgusto. Inesperadamente, Leng Wulsuan tomó la iniciativa de abrazarlo primero y le susurró al oído: mi querido emperador, tú mismo dijiste estas palabras. Si en el futuro te atreves a alejarte de mi lado en secreto, te romperé las piernas. HMPH, mi instinto te reconoció, emperador, antes que yo. Ha pasado mucho tiempo, mi querido emperador. No esperaba que después de todo esto, finalmente regresaras a mi lado. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Antes de que Jiang Xuan pudiera decir algo, Leng Wulsuan desapareció del lugar con él en sus brazos. Cuando Jiang Xuan recuperó el sentido, ya había llegado al interior de un palacio aparentemente lujoso. Emperador, de ahora en adelante vivirás aquí. Mañana por la mañana, anunciaré tu identidad como emperador a todos. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Espera, te equivocas. ¿Cómo es que de repente me convertí en emperador? Ah, sí que eres la emperatriz de esta dinastía. Lo siento, odio más a los poderosos. Terminemos aquí. Tan pronto como Jiang Xuan terminó de hablar, Leng Wulsuan le pellizcó directamente la barbilla. A joven maestro Jiang, no creerá que no lo he reconocido de verdad. Su actuación es muy buena, pero su disfraz es, en definitiva, deficiente. Aunque el disfraz de tu cara es casi perfecto, no puede engañar al instinto de mi cuerpo. Es más, además del disfraz de esa cara, hace tiempo que comprendo perfectamente tu figura y tu temperamento. Si un disfraz solo cambia tu apariencia, no es suficiente. Este emperador, quieras serlo o no, tienes que serlo. Jiang Xuan. ¿Disfraz? ¿Qué disfraz? No entiendo lo que dices. ¿Aún no lo admites? Ha pasado tiempo, y te has vuelto más fuerte. Está bien entonces, ya que no lo admitirás, no supliques misericordia tan fácilmente. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Espera, con esta apariencia, ¿aún puedes? Es demasiado. Está bien, solo disimulaste tu apariencia. Mientras cubra tu rostro, la sensación seguirá siendo la misma que antes. Jiang Xuan. Al ver que la otra parte era completamente inmune a las tácticas suaves y duras, Jiang Xuan se sintió completamente indefenso. Justo cuando todavía estaba luchando por hacer un movimiento, Leng Wulsuan se rió levemente.
Así que eso es todo. Tu disfraz casi perfecto tiene un límite de tiempo. Parece que acaba de expirar. Al escuchar esto, Jiang Xuan pensó, no está bien y rápidamente se tocó la cara. Y como quería confirmar si el efecto del agua de maquillaje había expirado, Leng Wulsuan le entregó un espejo de bronce. Lo que se reveló en el espejo de bronce fue la apariencia original de Jiang Xuan. En ese momento, Jiang Xuan pensó para sí mismo, esto se acabó. Mientras me aplique el agua desmaquillante que produce el sistema, puedo cambiar mi apariencia a mi antojo. Han pasado efectivamente unas 3 horas desde que entré en la ciudad imperial. Ay, ¿por qué las cosas que produce el sistema siempre tienen defectos? Esta vez sí que me jodió. Antes de escapar de la posada hace poco, debería haber usado agua de reposición nueva, pero siento que el resultado habría sido el mismo. En la superficie, al notar que su verdadera apariencia ya no podía ocultarse, Jiang Xuan simplemente confesó directamente. Emperatriz, yo no quise engañarla. Simplemente pasé por la ciudad imperial de Anguan, y la verdad es que no me interesa ser emperador. Cuando las palabras de Jiang Xuan cayeron, una sonrisa apareció en el rostro de Leng Wulsuan. Finalmente admitiste tu identidad, ¿eh? HMPH, claramente me extrañas en tu corazón y viniste a la dinastía Anguan con una máscara, solo con la esperanza de verme desde lejos. Pero me evitaste deliberadamente, temiendo que encontrarme me implicara accidentalmente. Es la verdad, ¿no? No esperaba que fueras tan tsundere, emperador Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Capítulo 117. No quiero que ella me malinterprete. En ese momento, Jiang Xuan quedó completamente estupefacto al enterarse del absurdo pensamiento de Leng Wulsuan. Después de que se expuso su identidad, él claramente había sido honesto con ella. Pero a juzgar por el resultado, Leng Wulsuan no creyó ni una sola palabra de la verdad. En cambio, ella creía firmemente en el contenido que había fabricado en su propia mente. Al encontrarse ante una situación tan complicada, Jiang Xuan inicialmente se sintió perdido. Pero después de recordar el famoso dicho, tienes que luchar contra la magia con magia, decidió acompañar a Leng Wulsuan. Ahora, solo sumergiéndose en la situación podría encontrar una posibilidad de no ser el emperador. Exteriormente, Jiang Xuan respondió con una mirada de vergüenza y enojo. Le estás dando demasiadas vueltas, yo aparecí aquí, en realidad fue solo un accidente. Antes de que Jiang Xuan pudiera terminar de hablar, Leng Wulsuan ahuecó su rostro, con una expresión llena de profundo afecto, y dijo lentamente, emperador, no hace falta que me expliques, lo entiendo todo. Tu aparición aquí fue un accidente largamente planeado. Me preocupa tanto que tu regreso a mi lado sea solo un sueño. Si esto es un sueño espero no despertar nunca. Jiang Xuan, al ver que Leng Wulsuan todavía no le creía y estaba dando muestras de una profunda efusión emocional, Jiang Xuan finalmente se sintió aliviado. Como ella no aceptaba la verdad, él inventaría una mentira maliciosa para ella. Una mentira que luego la haría arrepentirse. Por lo tanto, Jiang Xuan simplemente decidió cooperar con ella y admitió directamente. Ay, no esperaba que aún no pudiera ocultárselo a la hermana Wulsuan. Tan pronto como Jiang Xuan dijo esto, Leng Wulsuan reveló una sonrisa como si ya lo hubiera anticipado. En efecto, emperador, siempre me has tenido en tu corazón, Jiang Xuan. A pesar de la declaración confiada de Leng Wulsuan, Jiang Xuan reprimió el impulso de comunicarse con ella usando gestos amistosos internacionales. Pero él, en cambio, continuó explicando con una mirada abatida. Yo originalmente pensé que después de haber estado separados por tanto tiempo la hermana Wulsuan ya debía haberse olvidado de mí, así que pensé en esconderme de la hermana Wulsuan. Después de todo, hermana Wulsuan, usted personalmente me envió lejos hace más de un mes. Leng Wulsuan. Exclamación de cierre. Emperador, ¿dónde oíste eso? ¿Qué te pasó exactamente? Ese día fue. Leng Wulsuan estaba a punto de explicarlo apresuradamente, pero fue interrumpido por Jiang Xuan. Hermana Wulsuan, dijiste claramente en ese entonces que cuando despertara, ya estaría en la dinastía Anguan. Para entonces yo me habría convertido en emperador, por debajo de una persona y por encima de 10.000. Por un momento, también anhelé pasar el resto de mi vida con la hermana Wulsuan. Pensándolo bien, esa clase de vida no estaba mal, pero cuando me desperté, fue el comienzo de mi pesadilla. A mi lado había una Qing Ji a quien no conocía. Dijo que pertenecía a una secta importante de la dinastía imperial y me reprimió fácilmente. Después de recobrar el sentido, me encontré prisionero en una pequeña casa de madera. La interrogué confundido, preguntándole dónde estaba la hermana Wulsuan. Como resultado, Qing Ji me dijo con un dejo de desdén que hermana Wulsuan tú me transferiste a mí, el emperador, para que la dinastía Anguan recibiera protección de una secta superior. Después de saber la verdad, me desesperé por completo. Entonces, en aquel entonces, hermana Wulsuan no emperatriz, tus dulces palabras, al final, eran solo frágiles burbujas. Al principio, seguía sin creer del todo las palabras de Qing Ji. Creía que debía haber algún malentendido y que, emperatriz, sin duda vendrías a salvarme.
Pero esperé casi un mes, llamando a la emperatriz miles de veces, pero nunca logré esperar su aparición. Cada vez que Kinji escuchaba que me negaba a ceder y que todavía estaba pensando en la emperatriz, desahogaba sus emociones sobre mí sin importar las consecuencias. Finalmente, antes de irse satisfecha, se burlaría de mí por ser tonto. Ella dijo que incluso si gritaba hasta quedarme ronca, la emperatriz no aparecería. Y, de hecho, tenía razón. Después de un mes, seguía sin poder esperar a la persona que tanto anhelaba. Más tarde, cuando estaba completamente desesperado, decidí aceptar mi destino. Ya no me resistí a ese Kinji de diversas maneras como lo hice al principio. En cambio, traté de comprenderla y llevarme bien con ella. Poco a poco me di cuenta de que en realidad ella también era una persona lamentable. Sus padres desaparecieron cuando ella era joven y sobrevivió en este mundo cruel completamente sola. Como resultado, su personalidad se distorsionó un poco, pero sabía que en muchas cosas era bondadosa, simplemente no sabía cómo expresarlo. Intenté entrar en su corazón y llenar el vacío de amor que había allí. Poco a poco ella fue confiando en mí y empezó a permitirme salir de la casita de madera. Y después de dejar la pequeña casa de madera, descubrí que me habían llevado a una tierra santa apartada, aislada del mundo. Después de pasar realmente más de 10 días con ella, pensé que por el resto de mi vida viviría allí con ella. Esto también me pareció bastante bueno. Poco a poco se volvió más amable conmigo, cocinaba para mí y cumplía con todos mis pedidos lo mejor que podía. Inesperadamente, no hace mucho tiempo, salí a buscar ingredientes, preparándome para hacerle una cena suntuosa, pero accidentalmente entré en una red de teletransportación. Cuando encontré a alguien que me preguntara claramente dónde estaba, me di cuenta de que me había topado con la dinastía Anguan. Yo inicialmente pensé en preguntarle a la emperatriz por qué me trató de esa manera en aquel entonces, razón por la cual entré en la dinastía Anguan. Pero tan pronto como llegué aquí, me arrepentí porque ahora que ha pasado tanto tiempo, la llamada verdad tal vez ya no importe. Dio la casualidad de que, emperatriz, regresaba a la ciudad imperial. Yo entonces quise evitarla apresuradamente, sin atreverme siquiera a admitir mi identidad. La relación entre nosotros dos estaba destinada después de que emperatriz, me abandonaste. Lo admito, siento un poco de nostalgia por la emperatriz, pero dejemos que ese rastro de nostalgia termine aquí. Esa Kinji se llama Kinki, y ahora debería estar buscando mi paradero por todas partes. Si descubre que estoy en la dinastía Anguan podría enfrentarse a un desastre catastrófico. Claro, la razón principal es no quiero que me malinterprete. Después de todo, ahora soy inocente con la emperatriz, y nuestro antiguo afecto desapareció hace mucho tiempo. Al escuchar las últimas palabras de Jiang Xuan, Leng Wuxuan, quien sin saberlo ya había estallado en lágrimas, sus pupilas se contrajeron levemente. En ese momento, habiendo reaccionado, rápidamente explicó: Emperador, me malinterpretaste. ¿Cómo pudo ser así? Emperador, ¿de verdad experimentaste todo esto? Capítulo 118. La emperatriz se convirtió en tirana. Leng Wuxuan, que estaba a su lado, intentaba hacer todo lo posible por explicarlo en ese momento, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Porque entendió que la experiencia de Jiang Xuan probablemente era cierta. El que secuestró a Jiang Xuan en ese entonces fue Kinji. Y en ese momento, ella fue retenida por su viejo ancestro, observando impotente cómo se llevaban a Jiang Xuan, incapaz de hacer nada. ¿En qué se diferenciaba esto de haber transferido a Jiang Xuan? Si no fuera por su débil fuerza, ¿cómo podría haber sucedido tal cosa? También era un hecho que ella no había cumplido su promesa a Jiang Xuan en aquel entonces. Al darse cuenta de esto, Leng Wuxuan descubrió que, sin importar cómo se lo explicara, parecía pálido e impotente. Finalmente, después de que sus emociones colapsaron, Leng Wuxuan abrazó directamente a Jiang Xuan en sus brazos, disculpándose incesantemente. Lo siento, es debido a mi débil fuerza que te causé sufrimiento, emperador. Pero créeme, emperador, nunca te utilizaré para ninguna transacción. Pasaré el resto de mi vida compensándote bien, emperador. Jiang Xuan. Al escuchar la respuesta de Leng Wuxuan, Jiang Xuan no quedó muy satisfecho, porque no cumplió con sus expectativas. Lo que quería era que Leng Wuxuan lo dejara ir activamente, y luego se escondería en la ciudad imperial de Ajian para cultivar en secreto. En menos de un año, su cultivo definitivamente sorprendería a todos. Pensando en su objetivo, Jiang Xuan volvió a hablar. Emperatriz, por favor, déjame ir. Volver a verte es solo para terminar por completo nuestra relación. Después de esto, los dos por favor, olvidémonos el uno del otro y desaparezcamos. Eso nos hará bien a ambos. ¿Quieres olvidarme, emperador? Bien, parece que la demonio te ha hechizado. No importa, poco a poco recuperaré todo lo que me pertenece. En cuanto a esa demonio de la secta superior, después de un tiempo, cuando mi fuerza se vuelva poderosa, buscaré venganza contra ella.
De verdad se atrevió a difamarme para cambiar la impresión que tenías en tu corazón, emperador. Eso sí que mata dos pájaros de un tiro. Tan pronto como Leng Wulsuan terminó de hablar, repentinamente cambió de tema. Emperador, al escucharte decir esto, me llamaste miles de veces antes, anticipando mi aparición. Ahora es el momento de responder bien a tu anticipación, Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Jiang Xuan, que estaba completamente desconcertado, volvió en sí y rápidamente se negó. Espere, no lo he estado esperando durante mucho tiempo por la seguridad de la dinastía Anguan, emperatriz, por favor, déjeme ir. Por supuesto, si usted, emperatriz, pudiera enviarme de regreso a la ciudad imperial de Dajian, sería aún mejor. Yo después de pasar más de un mes con esa persona, ya no estoy calificado para estar a tu lado, emperatriz. Realmente no puedo ser tu emperador, emperatriz. Por favor, ten un poco de respeto por ti misma. ¿No estás cualificado? Si esta emperatriz dice que sí lo estás, lo estás. Solo tú lo estás en todo el mundo. ¿Dejar que me rinda? Eso es imposible, y yo tampoco dejaré que te vayas. Emperador, abandona esa idea. Ahora recuperaré tu verdadero corazón. En ese momento, el desconcertado Jiang Xuan exclamó interiormente. Esto no está bien, el desarrollo de este asunto se está volviendo cada vez más incorrecto cuanto más lo miro. ¿No debería arrepentirse de sus acciones y luego dejarlo ir por amor o algo así, confesándomelo? Incluso si no llega a ese nivel, al menos debería considerar la dinastía. Su cabeza está llena solo de pensamientos lascivos. Sintiendo que su situación estaba empeorando cada vez más, Jiang Xuan comenzó a entrar en pánico. Rápidamente aconsejó. Emperatriz, por favor, cálmese. Piense en la gente de la dinastía. ¿Puede permitirse que corran peligro? No importa, ellos entenderán a esta emperatriz. Además, no es eso lo que necesito considerar ahora mismo. Solo tengo una idea en mente ahora mismo. Eso es recuperarlo todo de ti, emperador. Eso es lo más importante. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Al escuchar las diversas declaraciones impactantes de Leng Wulsuan, Jiang Xuan se enojó tanto que quiso llamarla directamente gobernante tiránica. Pero antes de que pudiera siquiera decir gobernante tiránico, la emperatriz, que ignoraba la ética marcial, se volvió completamente loca. Temprano a la mañana siguiente. Emperatriz, no es necesario que ocupéis de los asuntos de la dinastía. No, hasta que recupere por completo el cuerpo y la mente del emperador, no quiero ocuparme de los asuntos de la dinastía. Que esos poderosos funcionarios sigan esperando. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. En ese momento, Jiang Xuan exclamó interiormente. Se acabó, esta persona es realmente un gobernante tiránico total. Siento que ser su emperador será muy desastroso. Me implicará y seré considerado un señor demonio que trae desastres al país. Capítulo 119. Algo anda mal con Tongxi. Mientras la emperatriz Leng Wulsuan todavía estaba inmersa en la alegría perdida hace mucho tiempo, en el salón principal, los poderosos funcionarios que habían estado esperando a que la emperatriz celebrara la corte durante mucho tiempo ya estaban alborotados. ¿No regresó la emperatriz a la dinastía Anguan ayer? ¿Por qué no ha venido a presidir el tribunal? Ya está en lo alto, esto no debería estar pasando. Sí, podría haber pasado algo. La emperatriz nunca ha llegado tarde. ¿No te has enterado? Ayer, la emperatriz ofreció la recompensa más alta por un joven con máscara. Había oído hablar de ello, pero parece que al final el joven enmascarado no fue atrapado. En cambio, escuché que la emperatriz capturó a un espía de otra dinastía en la calle. ¿Podría ser que la emperatriz todavía esté interrogando al espía enviado por esa otra dinastía? Pensar que nuestra emperatriz se muestra tan dedicada a su regreso a la dinastía, interrogando personalmente al espía. Un verdadero ejemplo, un modelo a seguir para nosotros. Justo cuando los poderosos funcionarios elogiaban a la emperatriz uno por uno, cierta emperatriz estaba llevando a cabo un interrogatorio. Emperador, parece que el gu que te puso la demonio no ha sido completamente eliminado. Deja que la emperatriz te ayude adecuadamente de nuevo. Como máximo, tomará otros 3 días y 3 noches, pero emperatriz definitivamente podrá ayudarte a superarlo. Jiang Xuan. Detente emperatriz, no hermana Wulsuan, ese el gu realmente se ha ido. Yo solo tengo a la hermana Wulsuan en mi corazón. ¿En serio? ¿Estás seguro de que no le estás mintiendo a la emperatriz? Todo lo que dije es verdad. La emperatriz no lo cree. La emperatriz lo comprobará de nuevo. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. No fue hasta afuera de los dormitorios que un cierto viejo ancestro vino personalmente a llamar a la puerta. Xiao Xuan, este es tu primer día de regreso como emperatriz. No puedes descuidar los asuntos de la corte. Es casi mediodía. Viejo ancestro, por favor, ayuda a informar al salón principal. La emperatriz llegará en breve. Emperador, descansa bien aquí. La emperatriz regresará para acompañarte más tarde.
Al escuchar que Leng Wulsuan finalmente estaba dispuesto a dejarlo ir, Jiang Xuan asintió rápidamente para demostrar que sería obediente y descansaría bien aquí. No fue hasta que Leng Wulsuan realmente se fue que Jiang Xuan finalmente dio un suspiro de alivio. Realmente no fue fácil. Si su cultivo no hubiera mejorado y su condición física no se hubiera fortalecido, entonces tal vez no habría podido soportar el tormento de ese momento, e incluso podría haberse enfrentado a la muerte más humillante. Después de calmarse, el siempre cauteloso Jiang Xuan arregló su ropa y usó agua desmaquillante para ocultar su verdadera apariencia. Se disfrazó nuevamente con la apariencia que tenía cuando Leng Wulsuan lo encontró en la calle no hace mucho tiempo. E inmediatamente sus pensamientos entraron en el espacio del sistema. Sistema, ¿tienes algo bueno que pueda ocultar completamente mi aura de cultivo? Además, el alboroto que causo cuando cultivo es demasiado grande. Si cultivo en este palacio, alarmaré a toda la ciudad imperial en cuestión de minutos. ¿Hay alguna manera de solucionar esto? Din. En respuesta al anfitrión, la tienda de puntos tiene técnicas de cultivo para ocultar el aura de cultivo. El anfitrión puede acumular suficientes puntos para comprarla. Además, la gran conmoción causada por el cultivo de Ost se debe a que Ost absorbe la energía espiritual demasiado rápido, lo que provoca que la energía espiritual dentro de un radio de 1000 li disminuya rápidamente. Se recomienda que el anfitrión cultive absorbiendo la energía espiritual de las piedras Lin. Pero la energía espiritual contenida en las piedras Lin contiene demasiadas impurezas. Cultivar con piedras Lin tendrá muchos efectos secundarios negativos, incluso los niños lo saben. De lo contrario, las piedras preciosas no se habrían convertido en moneda de cambio. A menos que sean piedras de Lin de primera calidad, que contienen muy pocas impurezas, aún podrían considerarse para el cultivo. Desafortunadamente, solo tengo piedras de Lin de alta calidad. Din. Anfitrión, ten la seguridad. Absorber impurezas junto con la energía espiritual durante el cultivo se debe a técnicas de cultivo de bajo nivel, pero la técnica Tai Xuan no tiene este problema. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Dado que ese es el caso, ¿por qué no me lo recordaste antes, sistema? Din. El anfitrión no preguntó. Se suponía que ya lo sabía. Jiang Xuan. Espera, casi me olvido de preguntarte, sistema, ¿de dónde exactamente sacaste esta técnica Tai Xuan? Lo recibí en el paquete de regalo para novatos antes, pero escuché que esta técnica de cultivo fue creada por mí hace 10.000 años. Sistema, ¿me estás ocultando algo? Din. En respuesta al anfitrión, el origen de esta técnica de cultivo se remonta a hace 10.000 años, pero el sistema desconoce su origen específico. Esta técnica y las 3 habilidades marciales: técnica de desenvainado de espada, puñetazo ordinario y pellizco de dedos, son productos del mismo periodo. ¿De verdad? Algo producido por el sistema, pero ni siquiera el sistema conoce su origen específico. Es realmente interesante. Din. Respondiendo al anfitrión, este sistema es solo un sistema auxiliar. Sistema, parece que te estás escondiendo bastante, pero más te vale no tener pensamientos inapropiados. Después de asustar a su propio sistema, Jiang Xuan vio una técnica de cultivo en la tienda de puntos que ahora era muy adecuada para él. Técnica de ocultación de la respiración. Puede ocultar por completo el aura de cultivo, indetectable para aquellos por debajo del emperador marcial. Valor: 6.000 puntos. 6.000 puntos. ¿Por qué no me roban? Justo cuando Jiang Xuan estaba a punto de dar una conferencia sobre el sistema, de repente notó una línea de texto extremadamente pequeño debajo de la técnica de cultivo. Actualmente 0,1% de descuento, solo se necesitan 60 puntos, tiempo restante 1 minuto. Al ver esto, Jiang Xuan gastó los 60 puntos restantes sin dudarlo. E inmediatamente se presentó ante el sistema. Sistema, hay artículos con descuento en la tienda de puntos, ¿por qué no me lo mencionaste? Din. Respondiendo al anfitrión, no hay artículos con descuento. Entonces el artículo que compré por 60 puntos no es falso, ¿verdad? Din. Este sistema nunca produce productos falsificados. Din. Tras el recordatorio del anfitrión, se descubrió una falla en la tienda de puntos. Pin. Este sistema entrará inmediatamente en modo de mantenimiento. Las funciones del sistema están temporalmente cerradas. Jiang Xuan. Interrogación de cierre. Jiang Xuan originalmente pensó que había explotado el sistema, pero cuando escuchó que el sistema estaba entrando en mantenimiento para corregir una falla, sintió que había sufrido una gran pérdida. Ahora Jiang Xuan estaba completamente seguro de que su propio sistema definitivamente le estaba ocultando algo importante. Pero ahora que el sistema había entrado en modo de mantenimiento, lo que era similar a huir, simplemente no sabía cuándo sería reparado. Sin embargo, el problema que había estado molestando a Jiang Xuan finalmente se resolvió. Afortunadamente, el sistema todavía tenía conciencia antes de huir.
Después de haber adquirido con éxito la técnica de ocultación de la respiración, esta se cultivó automáticamente hasta la perfección. Mientras usaba la técnica de aliento oculto, su aura de cultivo quedó completamente oculta, haciéndolo parecer una persona común. Después de eso, Jiang Xuan sacó una gran cantidad de piedras Ling de alto grado y luego activó la técnica Tai Xuan para comenzar a cultivar. No mucho después, se agotaron 3 millones de piedras Ling de alto grado y el cultivo de Jiang Xuan se abrió paso hasta el primer nivel del reino de la tierra profunda. Ante esto, Jiang Xuan suspiró en secreto. Cultivando con piedras Ling, mi pequeña fortuna no puede soportar el consumo. Siento que criar un reino pequeño requiere cientos de veces más energía espiritual que otros. No sé si las piedras Ling restantes podrán sostenerme hasta el reino del guerrero celestial. Sin embargo, cultivar con piedras Ling es genial. No causó ningún problema, y mi cultivo no parece haber cambiado en absoluto. Al otro lado, en el salón principal del Palacio Imperial, Leng Wulsuan se sentó en el asiento principal, mientras que los poderosos funcionarios que estaban debajo informaron a Leng Wulsuan sobre la situación de la dinastía durante los últimos 2 meses. En ese momento, una de las generales femeninas dio un paso adelante de repente. Tu subordinado se atreve a preguntarle a la emperatriz, ha interrogado la emperatriz sobre los antecedentes del espía capturado ayer. ¿Qué fuerza se atreve a codiciar nuestra dinastía Anguan? Leng Wulsuan. Interrogación de cierre. Un desconcertado Leng Wulsuan respondió. ¿Qué espía? ¿Cómo es posible que la emperatriz no lo supiera? ¿Olvidaste decirle algo a la emperatriz? Todos. Interrogación de cierre. Capítulo 120. Convertirse en emperador. En el salón principal. Tan pronto como la emperatriz dijo esto, todos los funcionarios quedaron atónitos. En su opinión, su propia emperatriz había tardado en presidir la situación general. Debe haber sido que el espía capturado era demasiado terco, enfrentándose a varias torturas, negándose a confesar y explicar sus orígenes con claridad. Por eso la emperatriz tardó en acudir a la corte, y todos elogiaron sus acciones. Pero ¿por qué la emperatriz parecía no saber nada? Podría ser que sus conjeturas anteriores estuvieran equivocadas. Justo cuando el salón principal se llenó de una atmósfera extraña, el muy respetado primer ministro se puso de pie. Emperatriz, ayer la persona que arrestaste en la calle no era ese el espía infiltrado en nuestra ciudad imperial. Cuando las palabras del primer ministro cayeron, Leng Wulsuan finalmente entendió la línea de pensamiento de estas personas. Tras recobrar el sentido, volvió a responder. Así que de eso hablabas. Todos lo han malinterpretado. Esa persona no es un espía. Él es el emperador, designado personalmente por la emperatriz. Todos. Interrogación de cierre. Tan pronto como Leng Wulsuan terminó de hablar, todos los funcionarios quedaron en silencio instantáneamente. Tras recuperarse, muchos funcionarios inmediatamente comenzaron a presentar protestas. Emperatriz, por favor, reconsidere. ¿Cómo es posible que la elección del emperador se decida con tanta prisa? Sí, se dice que este hombre tiene una apariencia ordinaria y es completamente indigno de ti, emperatriz. Emperatriz, antes os habéis mostrado reacias a establecer un emperador. Ahora te encuentras casualmente con un transeúnte de origen desconocido, esto es irrazonable e ilógico. Después de escuchar los emotivos discursos de estos funcionarios, Leng Wulsuan solo sintió un dolor de cabeza. Ella era una emperatriz, después de todo, pero incluso el asunto de elegir un emperador estaba siendo señalado y criticado. Si no fuera por los méritos que habían establecido, ella hubiera querido eliminar directamente a ese grupo de personas. Cuanto más lo pensaba, más enojada se ponía y decidía darles una fuerte bofetada en la cara a todas esas personas. El aura de Leng Wulsuan se reveló lentamente, envolviendo todo el salón principal. Mis queridos ministros, ni siquiera han visto al emperador elegido por la emperatriz, y sin embargo, todos se señalan y critican. ¿No es ir demasiado lejos? ¿Será que has olvidado que el juicio de la emperatriz es mucho más alto que el tuyo? En ese momento, el primer ministro volvió a destacarse. Ya que la emperatriz ha decidido establecer un emperador, ¿por qué no ordenar al candidato emperador que venga al salón principal para recibir el decreto? Esperamos que la emperatriz pueda proceder con los procedimientos necesarios con normalidad, en lugar de actuar arbitrariamente. Después de todo, como súbditos, naturalmente deberíamos compartir las preocupaciones de la emperatriz. La vida de la emperatriz, cada acción, afecta los pensamientos de nosotros, los súbditos. Al escuchar esto, Leng Wulsuan asintió y dijo, muy bien, hoy, delante de todos mis queridos ministros, la emperatriz instituirá formalmente al emperador. Y a partir de hoy, por favor, no enviéis más candidatos a emperador. La emperatriz es muy devota del emperador. Que alguien vaya al dormitorio de la emperatriz e invite al emperador al salón principal. Recuerden, no deben ser groseros con el emperador. De lo contrario, las consecuencias serán muy graves.
Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos los funcionarios quedaron en shock. Algunas personas abajo susurraban entre ellas. La emperatriz parece seria. Así que ayer era el emperador. ¿No significa eso que la emperatriz apresó personalmente a un civil? SHH no esperaba que esa persona fuera el emperador, pero lo malinterpretamos como un espía. Menos mal que la emperatriz fue amable y no investigó más. Pero ¿por qué hay rumores de que la persona tiene una apariencia común y corriente, incluso un poco fea? Si los rumores son ciertos, no es posible que a la emperatriz le haya gustado. Si este rumor es cierto o no, lo sabremos naturalmente después de que veamos al emperador con nuestros propios ojos más tarde. Según mi conocimiento de la emperatriz, esta persona es probablemente un hombre guapo poco común que solo se ve una vez cada 1000 años. Después de todo, tenemos muy claro el gusto de la emperatriz. Parece bastante bueno poder deleitarnos la vista entonces. Al otro lado, dentro del dormitorio de la emperatriz, Jiang Xuan aprovechó la ausencia de Leng Wushuan para aprovechar frenéticamente el tiempo para cultivar. Con la bendición de la raíz espiritual de grado divino, su cultivo estaba mejorando a pasos agigantados. En menos de medio día, el cultivo de Jiang Xuan alcanzó la cima del primer nivel del reino Tierra Profunda. Además, comprimió el cultivo del primer nivel del reino Tierra Profunda hasta el extremo. Ahora, la fuerza de Jiang Xuan es más de 100 veces más fuerte que su cultivo de guerrero marcial de 10º nivel de ayer. A medida que su cultivo mejoró, el daño que sufrió ayer casi se había recuperado. Ahora, con el cultivo del reino marcial terrenal, Jiang Xuan sintió que podía competir con los expertos del reino Ulin. Usando la técnica de desenvainado de la espada y la espada negra sin sellar, incluso podría tener la oportunidad de enfrentarse a los cultivadores comunes del rey marcial. Pero en consecuencia, Jiang Xuan gastó 10 millones de piedras Ling de alto grado. Esta aterradora velocidad de consumo de piedras Ling dejó a Xuan muy angustiado. 10 millones de piedras Ling de alto grado, si fuera él antes, tendría que ganar durante un tiempo para conseguir esa cantidad. Justo cuando Jiang Xuan estaba a punto de avanzar y abrirse paso hacia el segundo nivel del reino de la Tierra Profunda, hubo un golpe en la puerta afuera del dormitorio. ¿Es la persona que está dentro el emperador? La emperatriz le pide que vaya al salón principal. Al escuchar esto, Jiang Xuan exclamó en su corazón, ¿me dejas ir al salón principal? ¿Será que quiere anunciar mi identidad como emperador ante los funcionarios? Es demasiado. Después de mediodía en el juzgado, pensé que me dejaría descansar aquí, pero resulta que todavía quiere que me presente. ¿Ser el emperador, eh? ¡Qué descaro! Iré allí con este aspecto. Me gustaría ver si tú, emperatriz, aún me conviertes en emperador. Después de tomar una decisión, Jiang Xuan salió directamente y saludó. Está bien, llévame allí. La criada que vino a guiar el camino se quedó atónita en el acto después de ver la apariencia de Jiang Xuan. Si Jiang Xuan no hubiera salido del dormitorio de la emperatriz, la criada casi habría pensado que Jiang Xuan era un asesino feo que había aparecido de algún lugar, y estaba tan asustada que casi gritó. Emperador, por favor sígueme. La pequeña doncella no podía entender por qué el emperador tenía una apariencia tan ordinaria, pero no se atrevió a decir más. Después de todo, la emperatriz había enfatizado que uno no debe ser grosero con el emperador. No mucho después, Jiang Xuan siguió a la criada hasta el salón principal. La criada que iba delante entró primero al salón principal y dijo lentamente, Emperador, por favor entre, este es el salón principal. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, las miradas de todos los funcionarios en el salón principal se posaron en ellos. Estaban muy interesados en este emperador que había aparecido repentinamente de la nada. Lo que más les desconcertaba era qué tenía de extraordinario este supuesto emperador que hizo que su emperatriz llegara tan tarde a la corte. En respuesta, muchas personas supusieron que el emperador debía ser ese tipo de hombre guapo extremadamente raro. Y todos estos misterios estaban a punto de ser revelados. Justo cuando todos no se atrevían a respirar y contenían la respiración, Jiang Xuan intervino directamente. Pronto se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en él, mirándolo constantemente de arriba a abajo. Después de ver la aparición de ese misterioso emperador, todos los funcionarios quedaron boquiabiertos. Sus pensamientos en ese momento fueron inesperadamente los mismos. ¿Qué hombre tan feo es el emperador? En ese momento, Jiang Xuan usó deliberadamente una voz ronca y desagradable para saludar. Hola, mayores. Este joven es Ye Tian. Es un honor conocerlos a todos. Por otro lado, igualmente aturdido estaba Leng Wushuan. Originalmente, ella quería dejar que esos ministros ignorantes y snobs vieran lo guapo que era realmente un joven, cegarles los ojos y, de paso, darles una fuerte bofetada en la cara. Pero lo que Leng Wushuan no esperaba en absoluto era que Jiang Xuan se hubiera disfrazado de nuevo. No solo su apariencia, sino también su voz e incluso su nombre estaban disfrazados.
Y lo hizo delante de ella, haciéndola quedar mal deliberadamente a ella, la emperatriz. En ese momento, aquellos funcionarios miraban en secreto a Leng Wulsuan, la emperatriz, con ojos extraños. Y Leng Wulsuan también entendió el significado oculto en sus ojos, que era más o menos: así que a la emperatriz le gusta este tipo. Con razón ninguno de los candidatos a emperador fue favorecido. Y resulta que no eran lo suficientemente feos. Cuanto más lo pensaba, más enojada se ponía, y Leng Wulsuan preguntó directamente: «Emperador, ¿por qué no enfrentas a la emperatriz con tu verdadera apariencia?». Al escuchar esto, Jiang Xuan sonrió levemente y respondió directamente: «Hermana Wulsuan, eso significa que no te gusto así. De hecho yo estaba siendo presuntuoso. No soy digno de ser el emperador de la hermana Wulsuan». Cuando las palabras de Jiang Xuan cayeron, los funcionarios reaccionaron instantáneamente. «Emperatriz, piénselo 2 veces. Si esta persona llega a ser emperador, me temo que no convencerá al público. Por favor, pídale también a la emperatriz que retracte el decreto. Si lo nombran emperador, nuestra dinastía Anguan podría quedar en ridículo. Emperatriz, dado que este joven es muy consciente de sí mismo y ha cedido voluntariamente el cargo de emperador, espero que la emperatriz le conceda su deseo». Al ver el poder de lucha demostrado por los oficiales, Jiang Xuan les dio en secreto un pulgar hacia arriba en su corazón. Su objetivo finalmente se logró. Ahora, finalmente podía dejar de lado el asunto de ser el emperador. De repente, el aura violenta de Leng Wulsuan suprimió directamente todo el salón principal. Por un momento, aquellos funcionarios guardaron silencio. Y ella miró a Jiang Xuan, su tono se volvió extremadamente gentil. «No importa de qué te disfraces, emperador, me gusta. Ven, emperador, ven y siéntate a mi lado. Con la emperatriz aquí, tú, el emperador, no sufrirás ningún agravio». Jiang Xuan. Exclamación de cierre. Antes finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Yunes Lost, Kotori Akane, Gianne App, David Martorell, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Juan Ceballos, Rubén Darío Meneses, Víctor Juárez, Antoni Víquez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Ashley Juneiki Quiñones Sánchez, Silver Flash, Víctor Santos, Admed Enríquez, Yacer Saavedra, Alex García, Leonardo Gutiérrez, Joao Víctor, José Hernández, Giovanni Perdomo, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, DS Diego, Héctor RP, Carlos, Karen Keamamani, Chepo, Luis Justo Montalvo, Ángel Martín, Jaime Gil, Cuchi Proceus. Si este contenido te está gustando, puedes apoyar el canal y seguir disfrutando de más contenidos dándole like, suscribiéndote y uniéndote a nuestro Patreon.